Vamos a dar comienzo a este encuentro bajo la modalidad de conversatorio organizado por la Comisión Especial sobre Hechos Vinculados a la Trata de Personas de esta legislatura, y cuyo tema convocante es Situación actual y acciones en materia de delito de trata de personas. La reunión se llevará a cabo bajo la modalidad virtual, en los términos del decreto 4/2020 de Vicepresidencia Primera, que regula el funcionamiento de las comisiones mientras perdure la situación de emergencia sanitaria y las medidas de aislamiento dispuestas. Se deja constancia que la presente reunión se está transmitiendo en directo a través de la página web y el canal oficial de YouTube de esta legislatura. Agradezco desde ya la presencia de los legisladores y funcionarios que se encuentran presentes en este Zoom, y a todos los que están siguiendo esta reunión a través de las redes sociales de la Casa. Bueno, se encuentran presentes Paola Michelotto, vicepresidenta de la Comisión, y después tenemos también creo que no hay ningún diputado más, ¿no, Diego? No que estén conectados por acá. Agradecemos también la presencia de los funcionarios invitados a exponer en el día de hoy. Se encuentran presentes Bárbara Bonelli, defensora adjunta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos también a Rodrigo Coto Araujo, secretario de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y coordinador del 147. Y a Pamela, no la veo, si está presente. Se acaba de conectar, veo a Patricio de la ED, que es la cuenta que entiendo que utilizan ellos para... Sí, Pamela se estará conectando en breve. Bueno, Pamela Malewich, que es la subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, la modalidad prevista en este encuentro es, en la primera etapa se efectuarán exposiciones por parte de los funcionarios invitados, y en una segunda instancia quienes deseen pueden hacer uso de la palabra. Quería empezar la reunión reflexionando un poco sobre el título del encuentro. Como me han escuchado decir en otras oportunidades, creo que los tiempos de crisis son el ámbito para que muchas veces aumenten los hechos vinculados a la trata. Y son momentos para estar todavía más atentos para prevenir el delito y asistir a las víctimas. La pandemia por el COVID-19 está poniendo al mundo bajo una enorme presión y está afectando la vida de todas las personas. Las medidas para aplanar la curva de infección incluyeron cuarentena forzada, toque de queda y confinamiento, restricciones para viajar y limitaciones de actividades económicas y una vida pública sin precedentes. Si bien, a primera vista, estas medidas de control, junto con el aumento de la presencia policial en las fronteras y las calles, parecen disuadir la delincuencia, también pueden contribuir a que ésta sea más clandestina. En el delito de trata de personas, los delincuentes están ajustando su modelo de negocio a la nueva normalidad, creada a partir de esta pandemia, especialmente mediante el uso indebido de las nuevas tecnologías. La identificación de víctimas de trata de personas es difícil, e incluso en circunstancias normales. El riesgo que presenta la pandemia es que encuentra nuevos y mayores obstáculos, además de que las víctimas son personas que pueden estar más expuestas a contraer el virus, menos equipadas para prevenirlo y tienen menor acceso al servicio de salud para su recuperación. Transitan también la pandemia en un aislamiento compartido con aquellos que resultan ser sus explotadores. Las operaciones esenciales y acciones de apoyo a las víctimas se están convirtiendo en un reto, debido a que los países han ajustado sus prioridades. Los aumentos en los niveles de desempleo y la reducción de los ingresos, especialmente para aquellas personas que perciben los salarios más bajos y que pertenecen a sectores informales, implican un número significativo de personas que ya se encuentran en una situación de vulnerabilidad, vivan en circunstancias aún más precarias. Los niños, niñas y adolescentes representan otro grupo que corre
un mayor riesgo de explotación, especialmente porque por el cierre de escuelas no solo ha dificultado el acceso a la educación, sino que también estas eran fuentes de refugio y alimentación. En algunos países, muchas niñas y niños se ven forzados a salir a las calles en busca de alimento e ingresos, lo que aumenta su riesgo de infección y explotación. Al combatir la pandemia, no se puede pasar por alto los riesgos reales y concretos que esta situación sin precedentes genera para grupos e individuos en situación de vulnerabilidad, que no siempre son visibles en nuestra sociedad. La recuperación de la pandemia ofrece una oportunidad para examinar las desigualdades en nuestro modelo de desarrollo económico, que alimenta la marginación, la violencia por causa de género, la explotación y la trata de personas. En este marco, nos pareció importante organizar este encuentro para poder escuchar las opiniones sobre la situación actual de quienes trabajan a nivel local y nacional en temas vinculados a la trata y explotación de personas. Y nos pueden brindar también el panorama de las acciones que llevan a cabo en cada área. Así que, para empezar, yo la tenía a Bárbara, a Pamela, pero le vamos a dar la palabra a Rodrigo Coto Araujo, secretario de Protex y coordinador de la línea 145, que le pido a la gente de sistemas, si me están escuchando, que creo que tiene para compartir un PDF, si por favor podemos habilitarle compartir. Perdón, Diego, está conectada Pamela. Bueno, empezamos por Pamela entonces. Hola, buenas tardes, sí, disculpen la demora, pero como quieran, no tengo problema. Si quiere empezar Diego, me da igual, no hay problema. Bueno, empezá, Pamela, empezá, que la teníamos primera, así que, bueno, todos saben, ya lo dije antes, la secretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que te damos la palabra, Pamela. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el espacio una vez más. Bueno, y también al resto de quien van a acompañar las exposiciones, gracias también por estar acá presente. Yo quiero ser puntual y breve y contar desde el gobierno de la ciudad cómo trabajamos en relación a esta temática. Y en primera medida contarles, por supuesto, que el enfoque que nosotros tenemos desde la ciudad es un enfoque transversal, lógicamente, porque atender las necesidades de una persona que fue víctima del delito de trata requiere justamente la coordinación de varias áreas para poder dar respuestas efectivas y acordes a las necesidades que puedan surgir. Y en este sentido, nosotros tenemos el Comité de Lucha contra la Trata de Personas, que está creado por ley y que forman parte justamente de este comité el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, el Ministerio, la Subsecretaría de Trabajo específicamente, en realidad es el Ministerio de Modernización en su momento cuando se creó, pero bueno, es el área competente en la temática, que es la Subsecretaría de Trabajo, el Consejo de Niñas, Niñas y Adolescentes, por supuesto, y la Subsecretaría de Derechos Humanos, que está a mi cargo. Y en ese mismo rol, yo estoy a cargo de la coordinación general del comité. Un poco siempre la intención de este espacio, de este funcionamiento del comité, es poder articular a través de esta mesa única de trabajo todas las políticas que hacen a las respuestas que requiere una persona. Por supuesto, principalmente nosotros trabajamos con el área de lo que es asistencia a la víctima en su momento, ahora es el área de trata, que depende que es el punto focal, que es el que hace la atención inicial y primaria, es el área que está encargada de hacer ese primer acercamiento con una posible víctima y empezar a articular desde ese lugar con las distintas áreas, distintas estrategias de trabajo. Sea, por supuesto, en primer lugar, la atención sanitaria, pero a continuación todo lo que tenga que ver con la contención socioafectiva y posteriormente las necesidades que puedan surgir, si es un grupo familiar, si es una persona,
Por lo tanto, algunas de las acciones que, independientemente de este abordaje de atención directa y primaria que realizamos, tenemos algunas otras responsabilidades y funciones acorde a lo que establece la ley, que tiene que ver con hacer informes anuales respecto de todo el abordaje que se fue realizando alrededor de las víctimas, articular con distintos organismos, sean locales o, digamos, propios del gobierno de la ciudad o otras instancias estatales, preparar una agenda de trabajo consensuada, hacer visible la temática. Para eso nosotros trabajamos en lo que es bueno, la convocatoria específica para algunas fechas particulares y poder hacer visible la campaña de difusión de la temática de la trata, para generar, por supuesto, mayor conciencia social, la posibilidad de que la gente, cuando entiende que podría detrás de alguna situación haber algún delito de trata, poder tener los canales habilitados para las denuncias, poder hacer la asistencia necesaria, y un poco esa es la coordinación que hacemos también directamente desde el comité. A mí me parece importante también destacar que justamente, y bueno, y esta semana fuimos parte también de la presentación del plan nacional con algunos ejes puntuales. Nosotros ya venimos trabajando fuertemente la temática. Nos parece importante destacar que no es una política nueva, actual, sino que es una política de Estado que la venimos llevando adelante, y que entendemos que siempre que puedan articularse con más áreas, es favorable para dar las respuestas necesarias. Hay algunos temas que, por supuesto, y como saben, esto es un delito federal, hay algunos temas que a veces resultan de manera escasa dar una respuesta más contundente. La asistencia, por supuesto, siempre está primero, y desde ese lugar trabajamos, pero algunas respuestas más a largo plazo hay que trabajarlas a nivel nacional. Y en ese sentido, esta propuesta que presentó el Comité Nacional en esta semana, nos parece importante lo que tiene que ver con el fondo fiduciario, que, bueno, que no termina por ahí de estar en agenda. O sea, está en agenda, pero no está la ley, falta la reglamentación, falta finalmente la ejecución. Me parece que es importante hacer foco en esa dificultad que nos encontramos, que es una limitante, pero que, bueno, que fue una iniciativa de mucha vanguardia, y que, bueno, que me parece que es importante propulsarlo desde las distintas áreas del gobierno nacional. Por otra parte, me parece también relevante en relación a los compromisos que se fueron asumiendo en los consejos federales, bueno, dar algunos cumplimientos. Esta plataforma que se había pensado en algún momento, que tiene algunas pocas posibilidades de ingreso, de actualización de la información, por ahí me parece que es importante también. De vuelta, no es en el marco de la Ciudad de Buenos Aires, estoy hablando en un contexto un poco más general, pero bueno, son algunas cuestiones que todavía están presentes. Me parece que la ayuda a las víctimas es algo que, desde lo económico me refiero, es algo que por ahí está pendiente, y con el fondo fiduciario estaría de alguna manera contemplado, y sería como la respuesta efectiva a estas necesidades y a estas demandas. Yo no sé cuánto tiempo tengo, no quiero demorarlos mucho más. Quizás más que nada quedar abierta a preguntas, a consultas, a inquietudes, y a disposición para poder hacer un intercambio que pueda enriquecer un poco esta conversación. Así que, si les parece, corto acá y quedo a disposición para otras consultas. Perfecto, Pamela, dale, muchas gracias. Se encuentra presente también la diputada Romano, creo que la vi por ahí, Lucía Romano.
Así que bueno, ahora le vamos a dar sí la palabra a Rodrigo Coto Araujo, que creo que está en condiciones ya de compartir pantalla por lo que me dijo Sistemas. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Voy a compartir pantalla y esperemos que la tecnología me acompañe. ¿Pueden ver ahí? ¿Bien? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, primero agradecerles la invitación, agradecerle también al diputado por la introducción. Nosotros, para quienes no nos conocen, somos la Fiscalía especializada en la investigación del delito de trata de personas y dependemos del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Brevemente, parte de nuestro trabajo es prestar asistencia a todos y todas las fiscales federales del país en el delito de trata de personas en cualquiera de sus facetas, ya sea durante la investigación o en la etapa de juicio. A la vez, tenemos investigaciones propias, vinculadas también al delito de trata, obviamente, y somos cogestores de la línea de denuncias 145, junto con el Ministerio de Justicia de la Nación, que es la línea gratuita de alcance nacional para la denuncia del delito de trata. Y bueno, un gran caudal de nuestro trabajo pasa por ahí. Cuando nos invitaron a participar de esta mesa, nos pareció bien compartir nuestra experiencia durante el periodo de pandemia, tomándolo desde marzo del año pasado a marzo de este año, en cuáles han sido los ejes principales en los que vemos un cambio en el fenómeno de la trata de personas. Un cambio, o por lo menos desafíos, problemas y cuestiones a las que nosotros tuvimos que de alguna manera acomodarnos e intentar superar como para avanzar en nuestra tarea de todos los días. Yo armé una breve presentación, que tal vez no sea tan breve, pero voy a intentar avanzar rápido para que podamos luego discutir algunas cuestiones que puedan salir. Y quiero empezar mostrando algunas ideas que salieron de un documento de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas, que depende de la Red Iberoamericana de Fiscales, es un organismo iberoamericano de fiscales, de ministerios públicos fiscales, con el cual nosotros trabajamos mucho y participamos de manera activa como Ministerio Público Fiscal de la Nación, y específicamente Protex como representante de la Argentina, en el cual ya el año pasado se analizaron cuáles habían sido los problemas y desafíos ante la irrupción del fenómeno de COVID y su impacto en el delito de trata de personas. Una de las cuestiones que más impacto tuvo y que luego se los voy a mostrar en lo que tiene que ver con el funcionamiento de la línea 145, ha sido el uso de nuevas tecnologías para cometer delitos vinculados a la trata y sus delitos conexos, y un aumento muy grande de casos vinculados a la utilización de redes sociales, ya sea para el tráfico de material infantil, abuso infantil, o para la captación de personas a través de perfiles falsos, ofertas laborales falsas, siempre utilizando Internet y redes sociales. Esto para nosotros es una de las cuestiones que más destacamos en lo que fue nuestro trabajo del último año, porque implicó poner en marcha y articular dispositivos nuevos en nuestra modalidad de trabajo, en articulación con fiscalías especializadas en ciberdelincuencia y otras áreas, digamos, tanto del Ministerio Público Fiscal como también de ministerios públicos provinciales y poderes judiciales provinciales, porque había muchos de estos delitos que se vinculaban al delito de trata, pero otros que no, y requerían de una articulación permanente con otras áreas. Otra de las cuestiones que marca este documento al que hago referencia ha sido la gran profundización de las condiciones de vulnerabilidad que ha tenido el colectivo de víctimas propios del ámbito del fenómeno del delito de trata de personas. La pandemia empeoró las condiciones en materia laborales
cuando estamos hablando de explotación laboral, empeoró las condiciones de los migrantes, de los y las migrantes, bueno, empeoró las condiciones de la sociedad en general en diversos aspectos, y bueno, eso también generó que los casos, o algunos casos que nos fueron ingresando, tenían otras problemáticas más graves que requerían de otros abordajes que no estábamos tan acostumbrados a ver en general, o nos requería a nosotros, de nuevo, hacer otros esfuerzos mancomunados, tal como se decía antes, de que se me diera la palabra, esfuerzos junto con otras agencias del Estado, que en general no trabajamos de manera conjunta, pero tuvimos que acomodarnos a mucho trabajo en conjunto para poder sobrellevar estos nuevos desafíos. Otro de los problemas que se detectó durante este último año ha sido los fuertes inconvenientes que tuvimos para otorgarle a las víctimas medidas de protección y acceso a refugios. La pandemia, por N motivos, dificultó la llegada de recursos, dificultó también el rápido acceso a refugios para las víctimas. Esto tuvo que ver con que en algunos casos, por ejemplo, en un refugio hubo cierta cantidad de casos positivos y tuvo que ser cerrado. Bueno, eso generaba dificultades. Tuvo que ver también con que, no tan al principio de la pandemia, pero sí ya en un periodo más consolidado, a los 3-4 meses, tuvimos esto lo cuento en el impacto que tuvo en nuestro trabajo en Argentina. Tuvimos una gran cantidad de casos de explotación laboral, en los cuales las personas que de alguna manera habían sido abandonadas en medio de su ámbito de trabajo, y hubo un momento de la pandemia donde hubo una especie de explosión de denuncias por explotación laboral, y personas que quedaban varadas en una provincia sin recursos para retornar a sus provincias o a sus lugares de origen. Bueno, eso también nos generó muchas dificultades, y hubo que producir nuevos dispositivos estatales y, de nuevo, trabajo en equipo con distintas agencias por fuera del Ministerio Público Fiscal o del sistema judicial, para lograr que aquellas personas pudieran retornar a su lugar de origen. Con lo cual, esto, en casos aún más graves, donde hacía falta también garantizarle protección a su integridad de la víctima y de su núcleo familiar, generó también ciertos problemas a la hora de trasladar una persona, un grupo de personas de un lugar a otro, por la falta de recursos, porque los recursos con los que contamos normalmente estaban destinados a situaciones de emergencia, por el cierre de provincias, etcétera, etcétera. Otras de las dificultades que tuvimos fue en cuanto a la actuación policial. Y en general nosotros como Fiscalía y como miembros del sistema judicial trabajamos de manera conjunta y permanente con las fuerzas de seguridad, en nuestro caso en general con fuerzas federales. Lo que generó la pandemia en este sentido fue que hubo una merma de los recursos disponibles para garantizar la eficiencia de ciertas investigaciones a las cuales nosotros, si bien con recursos limitados, estábamos acostumbrados a poder llevar de una manera, y hubo que readaptarnos en los tiempos y en las capacidades disponibles en cuanto al funcionamiento que cada fuerza de seguridad iba teniendo. De nuevo, lo mismo. Una unidad entera de investigación con ese tipo de casos y de problemas que estamos teniendo en el día a día, y que, bueno, tuvimos que ir solucionando, repito, junto con otras fuerzas de seguridad o interactuando. Como decía, otro de los problemas fue el cierre de fronteras en general, ¿no? Nos complicó a nosotros de las víctimas a su lugar de regreso, sino también la asistencia de las víctimas a los lugares en los que estaban. Sobre esto me voy a referir un poco más adelante, pero tiene que ver con que los dispositivos de asistencia, como el programa de rescate, se les vio muy dificultado la capacidad de acceder a lugares en los que normalmente
si bien a veces también con dificultades, pero bueno, llegábamos con normalidad, predios rurales en medio del campo, etcétera, etcétera. Así que en general, las cuestiones que todo esto en parte también tiene que ver con problemas que hubo en términos generales, ¿no? De acceso a la justicia por parte de las víctimas y cómo el sistema judicial frente a la situación de pandemia de alguna manera se enlenteció, si quieren aún más, si me permiten decir, en el abordaje de los casos, principalmente al principio, al inicio de la pandemia, luego después se fue acomodando a su ritmo, pero la verdad es que se fue acomodando, y esto generó también muchos problemas de acceso a la justicia. Nosotros lo vimos particularmente en cómo fue el flujo de denuncias que ingresó a través de la línea 145 y fue de alguna manera variando en sus características desde el principio de la pandemia, con un cierre casi total, hasta los distintos momentos que tuvo la pandemia, en los que había provincias que flexibilizaban, otras que no, cierres, aperturas y demás. Me gustaría brevemente también hacer una mención al trabajo al impacto que tuvo la pandemia en el flujo de casos que nosotros fuimos viendo en la línea 145 de denuncias. Bueno, para quienes no conocen la línea, no están familiarizados con la línea, es una línea que funciona 24 horas al día, todos los días del año, y está de alguna manera administrada por profesionales que están súper capacitadas en recibir denuncias y dar contención a las personas que se contactan con la línea vinculadas al delito de trata. Lo primero que ocurrió fue que tuvimos una disminución en la primera etapa del periodo de cierre, una disminución muy grande en la cantidad de denuncias que ingresaron. Esto tuvo que ver, en el análisis que hacemos, tuvo que ver notoriamente, claramente con el cierre y el abandono, digamos, de la circulación en la vía pública. Muchas de las denuncias que nos ingresan a nosotros tienen que ver con vecinos o vecinas que ven una situación y la hacen llegar al sistema judicial, y eso se vio mermado en gran cantidad. ¿Qué generó esto? Bueno, en el largo plazo probablemente que haya menos investigaciones vinculadas al delito, pero no es algo a lo que podamos de alguna manera darle una solución. Sí hubo también, en parte, un aumento de denuncias relacionadas a casos de material de explotación o de abuso sexual de niños y niñas. Esto tiene que ver como mencionaba antes, con el uso de nuevas tecnologías. Muchos de estos casos fueron canalizados a través de la línea 145. Algunos de esos casos terminaron siendo investigaciones que nosotros consideramos que están muy vinculadas al delito de trata de personas y de alguna manera como un fenómeno que si bien no es nuevo porque ya existía, pero sí un fenómeno que fue tomando otra forma y en una dimensión mucho más seria y con mucho más intensidad de lo que era antes. Tuvimos muchos casos de abuso a través de redes sociales y de captación a través de redes sociales, no solo con víctimas y de alguna manera victimarios en Argentina, sino también con casos internacionales donde víctimas argentinas eran de alguna manera captadas por victimarios o personas en otros países. Otro fenómeno que sí aumentó en el periodo de cierre luego en la pandemia fue las denuncias por situaciones de captación u ofertas laborales engañosas, principalmente en entornos digitales, redes sociales de nuevo y páginas de internet de avisos clasificados. Este es un fenómeno que nosotros venimos trabajando ya desde hace un par de años desde Protex, y lo explico un poco. Tiene que ver con situaciones que no necesariamente son de trata de personas, pero sí están vinculadas a un eje común, que es una oferta laboral engañosa, una búsqueda de un puesto de trabajo, personas que se presentan a esa búsqueda, que intentan acceder a ese trabajo, y del otro lado, personas que se aprovechan de esa situación. ¿Cómo se aprovechan o cuál es su intención? Bueno, en algunos casos hay una finalidad de captación en el sentido penal del delito de trata de personas, y en otros casos se trata de estafas
abusos sexuales, coacciones, etc. Hemos tenido muchos casos de ofertas laborales falsas para búsquedas de personas, principalmente mujeres, para trabajar en estaciones de servicio, que terminaban siendo intentos de abusos sexuales o estafas de alguna manera para sacarle dinero. Si bien no es un fenómeno que nosotros, sobre el cual nosotros intervenimos penalmente directamente, sí es algo que articulamos mucho con justicias provinciales, porque son en general delitos no federales, pero todo el tiempo estamos poniendo hincapié es que es un fenómeno que aumentó con la crisis, con la crisis económica, se profundizó en pandemia y está enfocado en el grupo de mujeres como colectivo de alguna manera profundamente o más vulnerable o en situación de vulnerabilidad. Esto es algo sobre lo cual nosotros seguimos trabajando, porque en general el sistema judicial, por lo que nosotros vemos, no está procesando estos casos con una mirada integral del problema, así que estamos intentando hacer hincapié en que se le preste mayor atención, dada la gran cantidad de casos que vimos durante el periodo de pandemia. Aquí les quería mostrar algunos de los números que nosotros tenemos, espero que se vean bien los datos. Estos son los números de la línea 145 y que corresponden al periodo marzo 2020, marzo 2021. Recibimos en total 1.500 denuncias, de las cuales la mayor parte, aproximadamente el 65%, corresponden a denuncias vinculadas al delito de trata por explotación sexual, de delitos que no necesariamente están vinculados o constituyen el delito de trata, pero generan una interacción permanente de nuestra parte con el sistema judicial y la derivación y la necesidad de derivar estos casos. Nosotros trabajamos con muchas denuncias de desaparición de personas, algunas de ellas sí están vinculadas al delito de trata o una hipótesis de una posible comisión del delito de trata, otras no, pero a todas le damos un trámite de urgencia, digamos, aplicando protocolos internos del organismo, tratándose de situaciones en general de emergencia. Como van a ver ahí, tenemos diversos tipos de delitos. Probablemente les parezca que los números en cuanto a grooming, por ejemplo, o publicidad de oferta sexual engañosa o abuso sexual son bajos, pero en realidad para lo que fue la proporción de casos que ingresaron en pandemia, que yo como les dije al principio, bajaron inicialmente, esto representa un número alto, porque en comparación a los periodos anteriores, haciendo esta cuenta, los números nos muestran que estos casos recrudecieron con pandemia, así que más trabajo también para el sistema judicial. Como les decía, hubo un aumento de casos de grooming y ciberacoso, tanto por redes sociales como Instagram. Nosotros tuvimos que, de alguna manera, reconfigurar nuestros circuitos de trabajo en estas situaciones y empezar a trabajar con unidades especializadas. Hemos tenido muchos casos de utilización de imágenes ajenas, ¿no? Este es el ejemplo de la situación clásica en la cual se copian imágenes, por ejemplo, de un Instagram de una persona menor de edad y después se utilizan con otros fines en perfiles falsos, para realizar estafas, por supuestas ofertas sexuales. Eso nos ha generado muchos problemas porque esta es una situación que la Ciudad de Buenos Aires constituye una contravención, pero como les decía, nosotros trabajamos en todo el país y no en todas las provincias esto está tipificado, y ha generado muchos inconvenientes y también muchas denuncias por este tipo de situaciones que bordean entre el acoso, la estafa y en algunos casos también coacciones o cuestiones también, digo, nadie quiere que sus imágenes estén circulando por donde no quiere, valga la redundancia. Yendo al delito de trata específicamente, ha habido modalidades, ¿no? Como decía el diputado al principio, ha habido algunas modalidades que han cambiado. El fenómeno de alguna manera se adapta a las condiciones y al contexto en el cual se desarrolla y muchas de las situaciones que antes se daban con mayor visibilidad de alguna manera se han clandestinizado mucho más
lo cual eso ha generado mayores dificultades también en el desarrollo de nuestras investigaciones a la hora de avanzar en casos de trata. Bueno, yo tengo algunos ejemplos de casos que venimos trabajando, pero me parece que puede quedar, si va a haber tiempo después para preguntas, no me quiero extender demasiado, pero me gustaría ir cerrando. Hemos tenido mucha cantidad de casos que antes no teníamos como consecuencia del cambio probablemente de los circuitos, del impacto del cierre de la vía pública, de la crisis económica. Hemos tenido muchas publicaciones, casos de publicaciones en grupos de Facebook por usuarios falsos, como les decía, ofertas laborales que eran con una finalidad o de explotación o de abuso sexual. Hemos tenido muchos casos vinculados a niños y niñas, y en general los mayores problemas los hemos tenido en casos que eran interprovinciales y que nos generaban el desafío de articular entre las distintas provincias y lograr que las víctimas volvieran a su lugar de origen. Para ir cerrando, algunas conclusiones y desafíos también que vemos en función del trabajo que hicimos durante este último año y de cómo esto impactó en el fenómeno de la trata de personas. Una consecuencia clara es que la pandemia afectó en su mayor parte a un sector de la población en situación de vulnerabilidad propensa o no solo a contraer la enfermedad por estar con menor acceso a la salud o con mayor necesidad de estar en lugares, en la vía pública o en lugares cerrados, sin ventilación, etcétera, más allá de, por las consideraciones sanitarias que uno quiera. La realidad es que esto tuvo un fuerte impacto en grupos migrantes que no tenían acceso a la salud o no conocen el acceso a la salud. Estamos hablando de migrantes, ya sea extranjeros o migrantes, trabajadores en desplazamientos internos dentro del país, y eso se tuvo mucha notoriedad. En un momento, para ponerles un ejemplo, tuvimos muchos problemas con casos de plantaciones en provincias como... Estoy hablando de explotación laboral, y tuvimos muchos casos de personas que habían quedado en provincias como Río Negro, Neuquén, o en Patagonia, varadas, y además con casos positivos de COVID, con lo cual las provincias no querían hacerse cargo, o era difícil sacarlas de la provincia porque la provincia que debía de recibirlos no los recibía, el sistema sanitario se hacía cargo parcialmente porque estas eran todas personas, en muchos casos personas indocumentadas. O sea, tuvimos una serie de problemas que hubo que ir resolviendo sobre la marcha, pero que muestran que las personas que estaban en mayor situación de vulnerabilidad fueron sobre quienes hubo un peor impacto, digamos, a nivel delito de trata y pandemia. Como les decía, de nuevo, una de las consecuencias que ya se destacaba en la introducción fue que las actividades vinculadas a la trata, de alguna manera, se vieron paralizadas y afectadas, y esto aumentó la clandestinidad y, por ende, en muchas situaciones, el estado de vulnerabilidad de estos grupos de personas que constituyen víctimas del delito de trata. Una cuestión que estamos intentando trabajar es algo que ha destacado la relatora del Alto Comisionado en Derechos Humanos de la ONU y recientemente, y que sostuvo que los estados deben hacerse cargo de la asistencia en este periodo excepcional, no interrumpirla de ningún modo, y declarar esenciales a aquellas personas que cumplen roles importantes para que puedan desplazarse aún frente a confinamientos estrictos, ¿no? Esto es uno de los problemas que nosotros hemos tenido tanto en víctimas como en personas que debían asistir a las víctimas, y todos los problemas que hemos tenido para lograr una restitución de derechos de aquellas víctimas en el momento, ¿no? Ni hablar luego, después, cuando el caso
el sistema judicial y nosotros vamos ahí, digamos, en términos judiciales, a dar la pelea, cumpliendo nuestro trabajo, a dar la pelea en el proceso penal para que haya una asistencia integral a las víctimas, una reparación, etcétera, en cumplimiento de nuestras normas internas. Pero los problemas los vimos en el caso en caliente, en el momento. Esas son todas cuestiones que hubo que ir resolviendo. Y bueno, es algo que me parece que tenemos que tener en cuenta como política pública de cara a lo que posiblemente sea en los próximos meses algún encierro un poco más estricto. Otra de las consecuencias, en definitiva, es que la condición de migrantes en estas condiciones sanitarias y con recursos del Estado mermados genera serios problemas en las repatriaciones para extranjeros. Hemos tenido inclusive un caso de una víctima que había terminado captada y fue encontrada en Corea del Sur. Bueno, esto sucedió en plena pandemia, por poner un ejemplo que no es de todos los días, pero que nos ocurre, y bueno, hubo que desplegar todo también un nuevo circuito de trabajo para intentar que esta víctima pueda regresar a su país, y ahí la articulación fue con Cancillería en general. Hemos tenido buenas experiencias de trabajo, pero nos ha generado, en definitiva, muchos problemas que, bueno, las aerolíneas no estén funcionando, los países no quieran recibir personas de otros países, etc. Bueno, lo que ustedes ya, lo que todos ya más o menos hemos visto a través de este periodo. Otro de los problemas que vemos es que en casos de niños, niñas, destacamos mucho que el hecho de que no hayan estado en las escuelas y hayan pasado más tiempo en conexión, digamos, a redes sociales y páginas de internet, es una de las razones que probablemente haya impactado en el aumento de casos de violencia contra este grupo, o de posible captación, o de captación de imágenes de abuso sexual infantil. Esta es una de las cuestiones sobre las que nosotros queremos también poner el eje, y que tiene que ver con la protección de este grupo especialmente vulnerable, y también la concientización del uso de redes sociales de manera responsable también por los adultos, para evitar justamente lo que vemos que es algo que sigue subiendo, y a pesar de que las restricciones en materia de confinamiento se fueron relajando en algunos momentos, los casos siguieron subiendo igual. Pareciera ser un fenómeno que de alguna manera llegó para quedarse. Y bueno, y como cierre también, y como siempre también lo sostenemos, la importancia de reforzar la asistencia integral a las víctimas frente a las dificultades que presenta la pandemia en general, el cierre de fronteras, la falta de movilidad y demás. Para nosotros es fundamental siempre tener en cuenta todos los estándares de reparación y de asistencia a víctimas en materia de derechos humanos, tal como lo indican todos los tratados internacionales en los que Argentina forma parte, y todos nuestros protocolos internos, inclusive la ley de trata, la ley de víctimas, la ley de asistencia integral a la mujer. Digo, todos este marco legal que de alguna manera un poco nuestro desafío es siempre intentar llevar su cumplimiento en los casos concretos del Poder Judicial, que es el Poder Judicial, bueno, el sistema judicial en general, y tener en cuenta siempre la importancia de una asistencia integral, focalizada y apuntada a cumplir con el deber de reparación del Estado en estos casos, y desde el inicio del proceso, desde el momento más caliente hasta su culminación. Así que bueno, un poco eso. Espero no haber sido muy extenso, y si tienen alguna pregunta, por favor, hacia el cierre, cuando quieran, estamos acá para responder. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Rodrigo, por tu exposición. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Bárbara Bonelli, que es la defensora adjunta del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Bárbara. Muchas gracias, Diego. Bueno, agradecerle obviamente a Diego, a Paola y a los miembros
de la comisión por la invitación, agradecerle a Rodrigo por la presentación súper clara y detallada, y a Pamela obviamente también. Bueno, la idea de mi presentación era centrarnos un poco más en las cuestiones legislativas, y porque tiene un objetivo, digamos, que es que la Defensoría tiene presentado un proyecto de ley. Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo con Rodrigo porque justamente refiere a la cuestión de la asistencia integral. Haciendo uso, digamos, también de algunas de las cosas que dijo Pamela, creo que cualquier oportunidad es una buena oportunidad, sobre todo ahora con los medios digitales, para hacer visible la temática, para tomar conciencia del delito de la trata y difundir qué es, justamente para que aumenten las denuncias, para que las personas sean más conscientes de cuáles son las situaciones que pueden enmarcar una situación de trata. Por eso, tal vez a riesgo de ser un poco reiterativa o de comentar cosas que seguramente todos los expositores y algunas de las personas que nos están viendo las saben, quiero decir que cuando hablamos de trata o de personas que están en situación de trata, son personas que fueron captadas y seguramente trasladadas por medio de situaciones de uso de la fuerza, que las raptaron y que sobre todo, y es muy crudo todo lo que comentaba también recién Rodrigo con respecto a la situación social, que las engañaron o abusaron del poder y de una situación de vulnerabilidad para justamente introducirlas en esta red de trata. Y es importante señalar que quiénes son las personas que por lo general están en mayor situación de vulnerabilidad, y las estadísticas indican que en la gran mayoría de los casos hablamos de mujeres, hablamos de niños y niñas, sobre todo cuando hablamos del delito de explotación sexual, que en el 99% hablamos de mujeres y de niñas. Y también, y es, como decía recién, fuerte y muy duro, pero que estamos hablando de colectivos vulnerabilizados, como son las mujeres y los niños, y sobre todo las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad social, las personas más pobres, y que un país con marcadas desigualdades, con marcadas condiciones de pobreza, de violencia, de necesidades socioeconómicas y de precarización también de mano de obra barata y vulnerable, genera lamentablemente las condiciones más propicias para que por medio del engaño, por medio del fraude, por medio de la manipulación y de promesas laborales, abusando de una situación de vulnerabilidad social total, abastecer a esta red de victimarios que ejercen su poder, ejercen básicamente eso, su poder sobre las personas más vulnerables, buscando el beneficio económico. Ahí está la crueldad y lo aberrante que es este delito, y que se valen de la vida de las personas, de su libertad, y buscan su explotación, y como decía recién, con el objetivo único de obtener el beneficio económico. Y hablamos de personas que explotan la prostitución ajena por medio del trabajo forzado, y por eso es que la trata es considerada una de las formas de esclavitud moderna. Se violan una amplia gama de derechos humanos fundamentales, y afecta obviamente la integridad sexual, física y psíquica, y menoscaba la dignidad humana, y este es el delito del que estamos hablando. Es un delito que somete y que esclaviza a sus víctimas, y es muy importante que todos y todas seamos conscientes del tipo de delito que estamos hablando y que estamos trabajando. Con respecto a los instrumentos legales, me parece que Rodrigo fue muy claro. Existe obviamente una gran batería de persecución penal del delito de la trata, que refiere más bien al delito y a las personas que lo perpetúan, pero me parece que era importante y obviamente también para poder hacer referencia específica al proyecto de ley que presentó la Defensoría sobre este tema, abocarme en la presentación a lo que tiene que ver con la protección de los derechos y la asistencia, a las personas víctimas. Que obviamente esto está previsto en la normativa nacional y local. Como sabemos muchas veces, y se dice constantemente, que tenemos una batería legislativa y de leyes y de derechos, obviamente,
muchas veces pioneros en esta materia, pero que es muy importante reconocer que a veces esos derechos que están vigentes en la ley, como también recién mencionaba Pamela cuando hacía referencia al fondo fiduciario, aún no están implementados o se implementan con varias restricciones. En ese sentido, bueno, contamos con 2 planes nacionales bianuales generados por el Comité Ejecutivo de la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y de Protección y Asistencia a las Víctimas. De ahí la importancia, y remarco que la presentación mía se va a focalizar en ese tema, que es justamente el trabajo sobre las personas que sufrieron este delito. Y bueno, como dije recién, se aprobaron los 2 planes, y entre esos 2 planes, tanto el que tuvo vigencia entre 2018 y 2020, como el recientemente sancionado, bueno, a fines del año pasado, pero que esta semana se hizo su presentación formal, tiene entre sus acciones mejorar el acceso a programas y prestaciones de asistencia que permitan la reconstrucción de un proyecto de vida autónomo de las personas rescatadas del delito de trata. Enfoco, y de vuelta pongo el foco en esto, porque hablamos de personas, como decíamos antes, que se encontraron con un enorme nivel de vulneración de sus derechos. Personas que fueron engañadas y que en su mayoría fueron trasladadas de su núcleo de vida, de su familia. Antes Rodrigo hacía mención a los migrantes, que fueron sometidas psicológicamente y humilladas a las peores formas de sometimiento humano. Entonces, cuando son rescatadas, carecen totalmente de un medio de vida propio, muchas veces totalmente alejados de sus familias, de su red de contacto y de toda persona que puedan conocer, y necesitan obviamente contención y asistencia. Entonces, como decía antes, la normativa nacional lo prevé, la ley 26.364, sus modificaciones prevén la atención psicológica, la atención de la salud, como mencionaba antes también Pamela, recibir alojamiento y todo lo que tiene que ver con situaciones de vivienda, recibir capacitación laboral, ayuda en la búsqueda de empleo, obviamente reinserción educativa si lo requiriesen. Y tenemos también la Ley Nacional de Creación del Fondo Fiduciario. Esta ley establece que, digamos, con todos los bienes decomisados judicialmente en los procesos relacionados con delitos de trata, explotación de personas y de lavados de activos, se pueden utilizar para el resarcimiento de las víctimas, pero tiene un inconveniente bastante central, digamos, que ese resarcimiento recién llega cuando la sentencia esté firme, cuando la sentencia judicial esté firme, y eso, como sabemos, puede demorar muchísimo tiempo. Si no recuerdo mal, esta semana cuando se hizo la presentación del plan bianual, justamente se mencionó que no había ninguna sentencia firme aún, y esto equivale a, digamos, que pueden estar descomisados los bienes, pero que eso no redunda digamos, en contar con los recursos que puedan facilitar el resarcimiento y la asistencia, y por ende esta demora muchísimo tiempo. Después, en el ámbito local, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, obviamente también existe la Ley de Asistencia Integral a las Víctimas. No prevé la ley específicamente una asistencia económica inmediata para la víctima, y eso, digamos, que permita sostenerla su vida de forma autónoma, y que también permita, y esto también me parece importante si hablamos del delito de trata y de la crueldad y lo aberrante que es, que permita también que esa víctima o esa persona víctima no vuelva a ser captada por el círculo de la trata. Es cierto, como mencionaba antes Pamela, haciendo referencia a la asistencia integral que se le da a las víctimas en el marco de la ciudad, que existen otros programas como el subsidio habitacional 690, el programa de Ciudadanía Porteña, que digamos, son utilizados en el marco de la protección y de la asistencia de las personas víctimas que son rescatadas, pero no son programas que están pensados específicamente para personas que tienen un daño físico, un daño psicológico y un daño sexual tan grave como es el de las víctimas que estoy tratando de enfatizar para que se entienda. Es importante
volver a señalar que la persona víctima, fue cosificada y fue reducida a la servidumbre para cumplir los fines del tratante, y que carece, justamente por las características de la trata, porque muchas veces son personas que se encuentran ya de por sí en situaciones de vulnerabilidad social, pero que además han sido trasladadas, que pueden ser migrantes, como señalaba recién Rodrigo, y carecen totalmente en el momento de ser rescatadas de un medio de vida propio, y que, bueno, obviamente está totalmente alejado de su grupo familiar y redes afectivas. Por eso es que resulta de vital importancia que tenga los recursos necesarios para emprender el camino de su propia autonomía económica, para poder generar las condiciones que le permitan volver a construir un proyecto de vida propio y no caer nuevamente en las redes de trata, porque es verdaderamente inadmisible que una persona que atraviesa toda esa situación, que es rescatada, vuelva a caer en las redes de trata. Por eso es que, identificando todas estas situaciones, digamos, la Defensoría es cierto que muchas veces se hace eco e interviene en situaciones en donde por lo general hubo fallas en la intervención estatal. Entonces siempre tal vez identificamos más esas situaciones que las situaciones en las que todo pueda funcionar correctamente. Pero identificando esto es que generamos un proyecto de ley que presentamos el año pasado, que justamente contamos obviamente con el apoyo y el acompañamiento del diputado Beck, de la diputada Michelotto, en el marco de la comisión, y hemos hecho varias actividades presentándolo y comentándolo. Es un proyecto que busca establecer una prestación económica inmediata al momento del rescate, para asistir a la persona rescatada en el inicio del nuevo camino que tiene que emprender, para que pueda subsistir dignamente, para poder garantizarle su reinserción social, y que pretende erigirse en el sostén necesario para efectivizar el proceso de empoderamiento, que es obviamente muy importante teniendo en cuenta todas las cuestiones de violencia a las que esas personas fueron sometidas, que le permita superar esta situación de vulnerabilidad, que, digamos, no es que la situación de vulnerabilidad la hizo caer en la red de trata, pero es muy necesario que salga de esa situación de vulnerabilidad para que justamente no vuelva a caer en esa red. Con respecto a las características que tiene la prestación económica, justamente nosotros buscamos hacerla bien específica, bien focalizada a las personas que las necesitarían. Obviamente esto no la hace incompatible con otras medidas de asistencia integral, pero consiste en una prestación monetaria que es no retributiva e inembargable. Se abonaría de forma mensual, es renovable mientras subsistan las condiciones de vulnerabilidad de la víctima o hasta la obtención de una reparación económica prevista en la normativa, en el resto de la normativa. El otorgamiento de la prestación económica no obstará del ejercicio de las medidas de reparación, incluso obviamente las económicas, como decía recién, y es un monto de cuotas mensuales que es equivalente a la establecida por la canasta básica de alimentos del INDEC. Las condiciones para acceder, y por eso también decía que lo hicimos bien focalizado, es que la persona que, digamos, quiera hacer uso de esta prestación o que reciba esta prestación revista la calidad de víctima del delito de trata de personas, y con esto nos referimos a todas las personas que resultan ofendidas directamente por el delito de trata de personas, que se investiga en el marco del proceso penal. Enfatizo en esto, seguramente Rodrigo lo podría decir con mucha mayor precisión que yo, pero no estamos hablando de cualquier persona que se acerca y lleva adelante la denuncia, sino que ya estamos hablando de un proceso de investigación en el marco del proceso penal, lo cual da cuenta de la veracidad de la persona y de la calidad de víctima del delito. Siempre, obviamente, que esas situaciones, o sea, las acciones típicas del delito, hayan sucedido en la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente estamos hablando de una iniciativa que es local, digamos, es un proyecto de ley en la legislatura porteña, y es por eso que le damos esta característica, para que no sea una persona que sufrió el delito en otro lado y se traslade a la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto especifica que estamos hablando de personas que
las acciones del delito hayan sucedido en la Ciudad de Buenos Aires y obviamente que se encuentre en situación de vulnerabilidad social. El proyecto no establece cuáles son las condiciones por las cuales hablamos de vulnerabilidad social, sino que solo habilita a la reglamentación. Después, algo que nos parecía importante señalar es que es verdaderamente un proyecto que no tiene un impacto presupuestario grandísimo, que, no por esto, lo quiero dejar claro porque siempre me parece importante señalar, creo que cuando uno diseña una política pública o intenta tener una iniciativa parlamentaria, tiene que ser muy responsable respecto del impacto presupuestario que eso puede tener. Obviamente eso no puede coartar la generación y la sanción de nuevos derechos que, como vengo manifestando en toda la presentación, creemos, por lo menos desde la Defensoría del Pueblo, que son muy necesarios y que son vitales para justamente garantizar la reconstrucción de la vida de las personas víctimas, pero también decir que, teniendo en cuenta el valor de la canasta básica y la cantidad de personas que son asistidas, que Pamela puede corregirme, pero entiendo que según datos oficiales estamos hablando de menos de 200 personas de forma anual, no sería, digamos, un impacto presupuestario muy alto. Nosotros estimamos que estamos alrededor del 0,004% del presupuesto de la ciudad de generarse un resarcimiento de estas características. Entonces, y para concluir, la prestación económica que genera este proyecto de ley tiene como objetivo brindarle a la persona víctima algo tan básico como la posibilidad de reconstruir su vida, cubrir su necesidad inmediata de vivienda, de vestimenta, de alimentación, de salud y todos los recursos que son fundamentales y esenciales para que una persona que recién es rescatada o liberada de sus captores, en esa situación le resulta verdaderamente imposible afrontar esos gastos. Es por eso que este beneficio viene a asistir económicamente a esta persona, que no puede esperar, que no puede depender de la finalización de un proceso judicial que es muy largo, que es muy complejo, y que no se puede, o sea, que no puede esperar, digamos, a la sentencia firme. También busca desintegrar el vínculo ilícito con el tratante. Requiere, para que eso pueda hacerse efectivo, se requiere que el fortalecimiento de la víctima, su independencia, y, para romper justamente este círculo y también poder acceder a información sobre las redes de trata, que obviamente las personas víctimas son personas que tienen información respecto de estas redes. Entonces también empoderarlas, fortalecerlas más allá de que su derecho y que es lo previsto por la normativa local, nacional e internacional, también es una forma de poder acceder a mucha de la información que ellas pueden brindar, teniendo en cuenta que de esta forma se las dota de autonomía y se las aleja de la situación de vulnerabilidad que las hizo caer posiblemente en esa red y las puede volver a hacer caer. Y es un piso mínimo, digamos, es la canasta básica, es una forma que le permite también al Estado continuar trabajando de una forma mucho más eficiente y eficaz, porque le puede poner a disposición otros programas, otras intervenciones que se puede hacer a una persona en situación de vulnerabilidad, pero que además tiene la característica de ser una persona que se encontró en la situación de trata, y obviamente eso complejiza el abordaje, y es por eso que consideramos que es necesario tener una prestación específica. La consideramos como uno de los principales elementos que requiere la persona de víctima del delito para lograr su autonomía personal y económica, y para lograr su inserción social y su inserción laboral, en un momento que es el inicio de un nuevo camino que tiene que emprender para que pueda subsistir dignamente, y que buscamos que sea el sostén necesario para efectivizar el proceso de empoderamiento que le permita superar justamente esta vulnerabilidad, que es lo que mencionaba antes, que en la que se encuentra, posiblemente antes de encontrarse dentro de la red de trata, pero habiendo sido víctima de esta situación, posiblemente su situación de vulnerabilidad se haya reforzado
muchísimo más. Es por eso que, bueno, teniendo en cuenta que hablamos de, por lo general o en su gran mayoría, de los colectivos más vulnerabilizados, de las mujeres, de los niños y las niñas, y de las personas con mayor nivel de vulnerabilidad social, es que creemos que es muy necesario que se pueda avanzar en la sanción de este proyecto de ley que presentamos el año pasado, para justamente tener más herramientas y tener herramientas específicas que tienen un fin determinado, que es justamente poder empoderar y poder dotarles a las personas que fueron víctimas de un proyecto de vida. Así que, sin más, les agradezco mucho nuevamente por el espacio y bueno, seguimos en la charla. Bueno, muchas gracias, Bárbara. Bueno, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Lucía, ahí Lucía está diciendo sí yo, así que le damos la palabra a Lucía Romano, diputada. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Disculpen que tengo que estar con la cámara apagada. Estoy con muy poca batería en el celular, así que para ahorrar batería estoy con la cámara apagada. Les quería hacer la siguiente pregunta y planteo. Ustedes saben que hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarando la trata delito de lesa humanidad a partir de un caso en Brasil. Como la Corte Interamericana interviene cuando un Estado es parte, fue contra el Estado de Brasil. En Argentina está esa discusión dando vueltas en el Parlamento Nacional, entiendo que hay proyectos, hay intenciones de ir en el mismo sentido, ¿no? De que se declare la trata de lesa humanidad, pero la discusión jurídica justamente es esta, que el Estado tiene que haber sido parte, por acción o por omisión, para que se configure un delito de lesa humanidad. Les quería preguntar sobre este tema, qué opinan, y cómo, y si lo ven posible, que eso se termine configurando de esta manera en nuestro país. Bueno, el que quiera hacer uso de la palabra para responder, se desmutea. Bueno, yo puedo responder, si me permiten, desde la mirada del derecho penal. Eso es algo que se viene discutiendo hace ya un par de años. Institucionalmente no lo vemos como algo que sea imposible. Digo, normativamente es posible hacerlo. Pero bueno, también es cierto que existen, ¿no?, otros mecanismos para enfrentar este flagelo, y que también en sí mismo declarar hacer esta modificación y declarar como imprescriptible el delito de lesa, en sí mismo no va a tener un gran impacto en la mayoría de los casos. Lo que tendría un gran impacto en la mayoría de los casos es mejorar las herramientas de investigación, mejorar la asistencia a las víctimas, poner en práctica el fondo fiduciario como se mencionaba antes. La verdad, desde a mi modo de ver, lo que reforzaría la persecución y el abordaje del delito de trata sería articular mejor el abordaje de los casos desde el sistema judicial y también desde el Estado, ya sea en el Estado nacional o en los estados locales. Un poco es como, hay tantas cosas por hacer, además de analizar la situación desde el derecho penal en un sentido sustantivo o de principios del derecho penal, como es justamente la prescripción de la acción penal, que hay muchos debates para dar. En lo personal, a mí me gusta más la idea de darle prioridad a todo ese abordaje de situaciones que hoy son deficitarias y que las tenemos identificadas, darle prioridad a las situaciones que inclusive aún no tenemos identificadas y que son en algún punto novedosas o que nos aparecieron en pandemia, por ejemplo, y mejorar todos esos mecanismos de persecución penal. Pero bueno, si en definitiva la legislación se modifica en ese sentido y eso se implementa, no habría ningún obstáculo legal para que eso se pudiera
aplicar, valga la redundancia, en nuestro sistema legal en Argentina. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, no sé si algún expositor quiere decir algo más. Si no, ya vamos cerrando. Le vamos a dar la palabra a la diputada Paola Michelotto, que es la vicepresidenta de la comisión. Muchas gracias, Diego. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecerles la participación de todos los que nos acompañan en este conversatorio por YouTube, también a los expositores, a Pamela, a Rodrigo, a Bárbara, los que con una gran claridad pusieron de manifiesto su conocimiento y el compromiso con el abordaje de este flagelo, que sin lugar a dudas es una de las peores formas de sometimiento humano. En primer lugar, me gustaría hacer algunas consideraciones manifestadas por los participantes, y en este sentido quisiera resaltar el trabajo que viene llevando adelante la ciudad, que como bien nos contó Pamela, en relación al abordaje de esta problemática. A pesar de tratarse de un delito de carácter nacional, de federal, como bien se mencionó, y por lo tanto su competencia también es de índole nacional, la ciudad ha sido pionera y es una de las pocas jurisdicciones que ha regulado y sigue trabajando en iniciativas, una vez más, poniendo de manifiesto su compromiso por todas aquellas situaciones que afectan principalmente a las mujeres y también a los niños, y en algunos casos, como bien sabemos, también a grupos de familias que son víctimas de organizaciones de trata. También en este sentido me gustaría remarcar algo que dijo al inicio Diego y que también lo mencionó Rodrigo, que es sobre la situación que estamos atravesando, esta situación de pandemia y esta crisis económica por la cual atraviesa nuestro país, nuestra ciudad, lo que conlleva también a los incrementos de nivel de desempleo, de empleo no registrado, y esto, como todos sabemos, nos aporta condiciones propicias para el sostenimiento y el desarrollo de nuevas situaciones de explotación laboral. Por estos motivos creo que tenemos que seguir muy atentos y trabajar fuertemente en todo lo relacionado a las tareas de prevención. También considero que es necesario y es imprescindible el compromiso de todos, desde los distintos lugares que ocupemos, desde los distintos poderes del Estado, la sociedad civil, los medios de comunicación que juegan un rol bastante importante en este tema también, y creo que todos debemos hacer y construir un trabajo en red. Creo que solo de esta forma puede ser posible la erradicación de este delito tan aberrante, que como muchos dijeron, también representa un negocio multimillonario a nivel mundial, ¿no? Y está formando claramente por parte de lo que llamamos también crimen organizado, que también hace uso de todos los recursos para manipular los distintos sistemas de poder y de esta forma seguir operando impunemente. Como funcionarios del Estado creo que tenemos que seguir trabajando en el diseño y en la implementación de distintas políticas en este sentido, aumentando los controles, las fiscalizaciones, intensificando las campañas de concientización, sobre todo como manifestó Rodrigo, en algo que tiene que ver con el manejo de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, las campañas de sensibilización sobre capacitación y educación en género, que también esto es un tema muy importante, un aspecto primordial en trabajar sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Considero que es fundamental la importancia de los programas de prevención focalizados en los grupos más vulnerables y sobre todo continuar en el acompañamiento y asistencia a la víctima en toda su dimensión. En este sentido y en pos del acompañamiento a la víctima, y tal como nos contó Bárbara, sobre el proyecto que presentó el año pasado la Defensoría del Pueblo, el cual lo trabajamos en la comisión, y que también les quiero contar que es vocación de esta comisión, es algo que hemos hablado también con el diputado Diego Weck, en seguir trabajando el proyecto en pos de lograr los acuerdos necesarios para su posterior tratamiento y aprobación. En sintonía con este enfoque a la asistencia a la víctima, también quiero contarles que parte de mi compromiso con este flagelo, y como vicepresidenta de la Comisión de Trata y presidenta de la Comisión de Vivienda, estoy trabajando en un proyecto orientado también a generar un beneficio para ayudar a las víctimas de trata.
Bueno, para finalizar y no abundar más en sus tiempos, quisiera agradecerles nuevamente la participación de todos, especialmente a los expositores, a las personas que hicieron posible que se realizara este encuentro, a los diputados miembros de esta comisión, a la diputada Lucía Romano que se encuentra presente, a los asesores, y una vez más ratifico el firme compromiso de seguir promoviendo espacios como este para poder continuar reflexionando sobre este flagelo que nos atraviesa en todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Muchas gracias a todos por su atención y bueno, damos por finalizado este conversatorio sobre la situación actual y acciones en materia de delitos de trata de personas. Gracias a todos y bueno, que tengan unas muy buenas tardes. Propias las palabras de Paola de agradecimiento a todos en general, también agradecer al equipo de sistema de la legislatura que nos permite estar siempre conectados y poder realizar estas reuniones. Bueno, saludos a todos, muchas gracias.